Bienvenidos a un nuestro video de nuestro canal. Hoy continuamos con nuestra serie de matemáticas discretas y vamos a comenzar el segundo tema, que es el tema de grupos, ¿ok? Los grupos de matemáticas son súper importantes y son la primera de las estructuras algebraicas que aparecieron en la matemática moderna, ¿ok? Los grupos son una estructura matemática. Básicamente, ¿ok? Un grupo es, una estructura matemática es un conjunto con unas operaciones, en nuestro caso, ¿ok? Entonces un grupo es un par, ¿ok? Donde G es un conjunto no vacío y el puntito, un poquito más acá, es una operación binaria, ¿ok? Una operación binaria simplemente quiere decir una regla de asignación que a cada par de elementos en G por G le asigne un nuevo elemento en G, ¿ok? Entonces yo tengo cualquier par de cosas aquí, un par ordenado en G por G, y le voy a asignar un nuevo elemento, que es la imagen de ellos dos, y que yo lo voy a escribir de aquí en adelante como x.y o simplemente xy. X operado con y, ¿ok? Es una operación binaria, ¿sale? Vale. Otra manera de entender esto es simplemente que yo tengo una tecla en mi calculadora, ¿ok?, que me opera los elementos de ese conjunto, ¿ok? Entonces, cada vez que yo tengo un par, pues pincho mi tecla y el resultado que me va a dar es lo que voy a llamar x por y, ¿ok? Esa es otra manera de entender cómo se representa una operación binaria en cualquier conjunto, ¿ok? Muy bien. Los grupos, para empezar un poquito de historia, aparecieron en el siglo XIX a partir de los estudios de los matemáticos italianos con los polinomios, ¿ok? Ha habido un montón de gente que los estudió, entre ellos, por supuesto, el trabajo de Galois en teoría de números tenía que ver con grupos. Cauchy estudió algunos de los grupos de permutaciones por primera vez. Felix Klein, estudió los primeros grupos geométricos en el programa de Erlangen. Por supuesto, hay un matemático inglés que se llama Cayley, del cual vamos a hablar en nuestras reuniones sucesivas, que dio una manera de representar los grupos con grafos y que es muy bonita. Y la mamá de todos ellos, digamos, hablando así, la mamá de los helados en teoría de grupos, que fue, por supuesto, Emmy Noether, ¿okay?, que fue quien formalizó muchos de los resultados y las propiedades abstractas de los grupos, ¿ok? Hoy vamos a empezar simplemente estudiando varios ejemplos de cosas de esas. Los hemos visto ya en clase, pero se los voy a recordar hoy muy brevemente, muy rapidito, ¿ok? Entonces, ¿qué es un grupo? Un grupo es un conjunto con una operación binaria, ¿ok? Un conjunto con una operación binaria que es sujeta a las siguientes propiedades. Primero que nada, la operación es asociativa. ¿Ok? Lo que quiere decir es que si yo tomo tres elementos, x, y, z, y los opero primero x, y después lo opero con z, da lo mismo que si yo hubiese operado primero a y, z y luego lo hubiese operado con x sin alterar el orden, ¿ok? Sin alterar el orden, porque no necesariamente es conmutativa, solo asociativa. Hay un elemento neutro, ese elemento neutro, vamos a escribirlo así, existe un W sub 0, o mejor dicho, existe un E
de identity. ¿Ok? En el conjunto que operado con cualquier otra persona, con cualquier otro elemento, da el otro elemento en cualquier orden, ¿ok? En cualquier orden. Muy bien. Asociativa, elemento neutro, ¿ok? Y finalmente tenemos la cerradura. Perdón, la cerradura no, esa es una consecuencia de la definición de operación binaria. La cerradura no. Los inversos existen. Inversos de la operación. Entonces eso quiere decir que para todo X, en nuestro conjunto, en nuestro grupo, va a existir algún Y, también en nuestro grupo, que va a depender del X, tal que X por Y va a ser igual al elemento neutro y va a ser igual a Y por X. O sea, si yo opero a X y a Y en cualquier orden, voy a obtener el elemento identidad. Y por eso voy a decir que son inversos. ¿Ok? Fíjense que esta es una definición operativa súper abstracta. ¿Ok? Es una definición operativa bien abstracta, pero que funciona muy bien para un montón de cosas. ¿Ok? Los elementos inversos y el elemento neutro siempre van a depender de cuál es la operación. El key aquí, la clave de toda esta cosa es la operación binaria en el conjunto G. ¿Ok? Veamos entonces algunos ejemplos rápidos. Entonces empecemos a pensar en conjuntos con operaciones. Bueno, lo más sencillo que yo puedo hacer es empezar con los conjuntos de números. Si yo considero los números naturales con la suma, acuérdense que los números naturales son todos los enteros no negativos. Siempre incluimos el 0 por la axiomática de Zermelo-Fraenkel. ZF choice. No son un grupo, porque la suma es asociativa, hay elemento neutro. ¿Por qué? Porque el 0 más cualquier otro elemento n es igual al elemento n, ¿ok? Pero no hay inversos. ¿Qué quiere decir un inverso en este contexto? Bueno, por ejemplo, yo quiero un inverso de 3. Ah, bueno, necesito a alguien que cuando yo lo sume con 3, esa cosa me dé el elemento neutro que es el 0. Pero yo sé que esta ecuación, si yo la pienso como una ecuación algebraica, se escribe así, yo sé que esta ecuación no tiene respuestas en los naturales. Lo que no quiere decir que no tenga respuestas. Obviamente la tiene. El X es un número negativo, es un entero negativo que está en Z, pero no está en N. Por eso los naturales no son un grupo, ¿ok? Entonces N no es un grupo. En cambio, por esa misma razón, si yo tomo a Z con la suma, entonces tengo lo que me faltaba, que eran los negativos. Entonces Z con la suma sí es un grupo. ¿Ok? Por supuesto, las fracciones con la suma, los reales con la suma, los complejos con la suma, son ejemplos de grupos muy sencillos. ¿Ok? Porque todos tienen opuestos por la suma. Vamos a ver ahora qué pasa con el producto. Por ejemplo, consideremos qué pasa en Z con el producto. Bueno, en Z con el producto es asociativo. Muy bien, el producto es asociativo. Hay un elemento neutro que es el 1. 1 por cualquier entero da el otro entero. Así que hay un elemento neutro del producto. Pero no hay inversos. Otra vez, no hay inversos. ¿Por qué?
Porque si yo trato de resolver otra vez cualquier otra ecuación de estas, por ejemplo, 5 por algo igual a 1, que es el elemento neutro, esta cosa algebraicamente se escribe como 5 por x es igual a 1, donde x es igual a un quinto no pertenece a los enteros. La solución no está en los enteros. No hay solución en z, entonces z con el producto no es grupo. Listo, fíjense que el x me dio un quinto, así que yo podría pensar entonces ahora en las fracciones. A ver, entonces pensemos qué sucede con el conjunto de las fracciones con el producto, ¿ok? Por supuesto, Q es el conjunto de todas las fracciones n sobre m con n y m enteros y el denominador distinto de 0 con las reglas de operaciones de fracciones que ya sabemos, ¿ok? Con el producto ya sabíamos que era grupo, pero para la operación de producto de fracciones simplemente tenemos que n sobre m por r sobre s es igual a nr sobre ms. Así es como se definen el producto de fracciones. Muy bien. En este conjunto, el producto es asociativo. ¿Okay? Este conjunto contiene, por supuesto, una copia de los enteros, porque todo entero n yo lo puedo escribir como n sobre 1. ¿Okay? En particular, entonces, 1, que es igual a 1 sobre 1, es un elemento neutro. ¿Por qué? Bueno, porque 1 sobre 1 por n sobre m es igual a 1 por n sobre 1 por m, que es igual a n sobre m. Entonces me da la misma fracción. Tengo un elemento neutro, bacano. Bacanísimo. Tengo un elemento neutro. ¿Ok? Tengo un elemento neutro. Tengo inversos. Tengo inversos de la multiplicación. Acuérdense de que como hay dos cosas que hay que recordar aquí. La primera es que en las fracciones a sobre a es igual a 1, ¿ok? Representan la misma fracción para cualquiera distinto de 0. Acuérdense de que dos fracciones son equivalentes. Son dos escrituras del mismo racional. M sobre n es igual a sobre b. Si son la misma fracción, si solo si los cruzados son iguales, ¿ok? Si solo si m por b es igual a n por a, ¿ok? En los enteros. Muy bien, entonces por eso cualquiera sobre a es igual a 1, porque realmente lo que pasa es que a sobre a es igual a 1 por 1, porque a por 1 es igual a 1 por a, ¿ok? Muy bien, entonces fíjense que en particular, si yo tomo cualquier fracción de la forma 0 por n, ¿ok? 0 por n, ¿a qué fracción es igual o a qué entero es igual? Bueno, eso es igual al entero 0, porque es igual a la fracción 0 sobre 1. ¿Por qué? 0 sobre n es igual a 0 sobre 1, porque n por 0 es igual a 0 por 1. Entonces estas dos fracciones son iguales, ¿ok? Y eso es el número 0. Muy bien. Entonces fíjense que si yo tengo cualquier fracción distinta de 0, si yo tengo una fracción de la forma m sobre n con el denominador distinto de 0, porque el numerador, perdón, distinto de 0, porque el denominador ya habíamos pedido que así fuese, entonces m sobre n por n sobre m es igual a mn sobre nm, y como es el mismo entero, esta fracción es igual a 1 sobre 1, que es 1. Porque yo siempre que tenga cualquier cosa de la forma a sobre a, me da la fracción 1.
¿Ok? Entonces, 1 sobre m sobre n, el inverso multiplicativo de la fracción m sobre n, es la fracción n sobre m. ¿Ok? Que es lo que llamamos normalmente la regla de la doble C. Y de esta manera aprendemos a dividir fracciones. Pero en particular yo tengo que esta cosa me da una fracción que está en Q siempre que el numerador, el m, sea distinto de 0. ¿Y qué pasa con la fracción 0? ¿Tengo inverso multiplicativo para la fracción 0? Pues no. No tengo factor multiplicativo para la fracción 0 porque si yo hago 0 sobre n por a sobre b, fíjense que eso va a dar 0, va a dar el número 0. ¿Por qué? Porque por definición esto es 0 por a sobre n por b y esto es 0 sobre algo. Y nosotros ya vimos aquí arriba que cualquier fracción de la forma 0 sobre algo es igual al entero 0, ¿ok? Porque es equivalente a 0 sobre 1, que es la fracción 0. Entonces, todas estas son iguales a 0. Por lo cual, no hay nadie a quien yo multiplique por 0 sobre algo que me dé 1. Entonces, 0 sobre n, que es igual a 0, no tiene inverso multiplicativo. Básicamente porque 0 por cualquier cosa es 0. El 0 tiene la propiedad modular absorbente. Y entonces, volviendo atrás, eso quiere decir que Q, ¿okay?, el conjunto de las fracciones con el producto, no es un grupo porque el 0, que es la fracción 0 sobre n para cualquier 0, no posee inverso. Bueno, ¿qué hacemos para corregir eso? ¿Cómo hacemos para conseguir un conjunto de fracciones que sí tenga inversos? Fíjense que nosotros vimos hace un mismo ratito que cualquier fracción en la que el numerador sea distinto de 0 posee un inverso y el inverso se obtiene simplemente invirtiendo los términos de la matriz, pasando para abajo el numerador y para arriba el denominador. Entonces, esto es el ejemplo 6, me parece, ¿verdad? Sí, el ejemplo 6, muy bien. 6. Q no es un grupo con la multiplicación, pero si yo saco al 0, con la multiplicación, esta cosa que está aquí sí es un grupo, ¿ok? Porque toda fracción diferente de 0 posee un inverso multiplicativo. Algo muy parecido va a pasar con los números reales. Los reales menos el 0 con el producto son un grupo. Los complejos menos el 0 son un grupo. ¿Okay? Hay que sacar el 0 simplemente. Pero todos esos conjuntos, si yo saco el 0, me quedan todos los demás que tienen inverso multiplicativo con la respectiva operación de producto de cada conjunto. ¿Ok? Veamos ahora un par de ejemplos diferentes. Y con eso vamos a terminar nuestro video de hoy. Ejemplos distintos de grupos. Ejemplos distintos de grupos son los siguientes. Por ejemplo, ejemplo 7. Yo puedo considerar M2R, que son las matrices con coeficientes reales, A11, A12, A13, A14. Perdón. Me falta café, discúlpenme. Así no es como se ponen las posiciones de una matriz. Otra vez. A11, A12, A21, A22.
Gracias, perdón. Tales que A y sub J es un número real para todo i j entre 1 y 2. ¿Ok? Entonces estos son matrices 2 por 2 con coeficientes reales. Y por supuesto yo puedo sumar matrices A, B, C, D más E, F, G, H. Por supuesto es la matriz que sumo posición a posición. A más E, B más F, C más G, D más H. Y esto me hace a las matrices 2 por 2 con la suma de matrices un grupo. Ok, la suma es asociativa, eso se puede ver rapidito. El elemento neutro es la matriz nula que tiene 0, 0, 0, 0 en todas las entradas. Ok, y la operación es asociativa, etcétera, todo chévere. Por supuesto, el opuesto de una matriz ABCD es la matriz que en cada entrada tiene el opuesto de A, el opuesto de B, el opuesto de C y el opuesto de B. ¿Ok? Entonces tenemos opuestos. Pero las matrices son bien divertidas para multiplicar. ¿Ok? Porque las matrices en general no tienen inversos multiplicativos. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo considero ahora a las matrices 2 por 2, pero con el producto de matrices? ¿Ok? Con el producto de matrices. ¿Cómo se define el producto de matrices? A, B, C, D con X, Y, W y Z se define con fila por columna, ¿ok? En cada posición yo hago fila por columna 1, 1. Es fila, columna, me da AX más BW, ¿ok? Eso es 1, 1, 1, 2 es fila 1 con columna 2, es AY más BZ, fila 3 es CX más DW y 2, 2 es CY más DZ. Ok, esto me da un producto de matrices que está bien definido. Ustedes ya lo conocen. No voy a entrar en detalles de álgebra lineal, que ustedes ya saben. Este producto es asociativo. ¿Ok? No es conmutativo. Ojo. No es conmutativo, pero sí es asociativo. Tiene un elemento neutro del producto que es la matriz I2 o la matriz de identidad que es la 1001. ¿Ok? Fíjense que 1001 por cualquier X, Y, W, Z es 1 con 1 me da 1X 0W, 1X más 0W, 1Y más 0Z, 0X más 1W, 0Y más 1Z, y esto es X, Y, W, Z. ¿Ok? Y del otro lado se puede comprobar también, es muy sencillita, se las voy a dejar para que la hagan ustedes en casa. De modo que esta cosa tiene un producto que es asociativo y tiene elemento neutro, pero no todas las matrices tienen inversa. ¿Ok? No todas las matrices tienen inversa. No todas las matrices tienen inversas. Para entender cómo yo consigo la inversa de una matriz 2 por 2, pues yo simplemente tengo que resolver este problema. Tengo una matriz A, B, C, D y tengo que pensar a quién tengo que poner acá para que al final yo obtenga
la matriz 1, 0, 0, 1, pero eso es muy difícil de pensar a primera vista, ¿ok? En lugar de pensarlo así, vamos a pensar en una que sea diagonal, ¿ok? Vamos a pensar en alguna cosa que sea de la forma algo, vamos a escribirlo así, algo, 0, 0, algo, ¿ok? Y alguien se pilló que la forma que esto que tenía que tener, bueno, de hecho el primero que se pilló eso fue un matemático japonés que se llamaba, si mal no recuerdo, se llamaba Saito o Sato, es es anterior a Kronecker, a Kramer y a toda esa gente que sacó cuentas en Occidente de la época feudal japonesa, ¿ok? Y se pilló que esta cosa, yo lo que necesitaba era conseguirme a alguien que me diese el determinante de la matriz. Recuerden que el determinante de la matriz es la diferencia de los productos cruzados. Yo necesito a alguien que me dé A por D menos B por C, 0, 0 y A por D menos B por C. Cuando yo lo pienso así, es sencillo averiguar quién es el tipo a quien yo tengo que meter acá para obtener la inversa. Fíjense que si yo necesito A por D más B por C y estoy haciendo fila por columna, ¿ok? Entonces, en esta que está aquí, la primera columna tiene que ser D para que sea A por D, ¿ok? Y abajo tengo que poner menos B por C, entonces esta tiene que ser menos C, ¿ok? Y en la segunda columna hacemos el mismo trabajo, 2, 2, y entonces nos queda C por menos B y D por A, ¿ok? Y fíjense que en efecto, si yo hago A, B, C, D por esta matriz y hago fila por columna, 1 con 1 me queda A por D, más menos B por C me queda este término que está aquí. 2 con 2 me queda C con menos B, que es este, más D con A, que es este, y entonces me queda este término. Y fíjense qué pasa con los cruzados. 1, 2, que sería, o sea, fila 1, columna 2, que sería este término que está acá. Fíjense que fila 1, columna 2 me queda A por menos B más B por A. Y me queda, realmente me queda menos B por A más A por B, que obviamente da 0. ¿Ok? Y en la otra columna me queda el otro producto cruzado. Me queda 2 con 1, me queda C con D y menos D con C. ¿Ok? Me queda C con D menos D con C, que también es igual a 0. ¿Ok? Entonces yo obtengo así una matriz que es diagonal. En resumen, lo que yo tengo es que A, B, C, D por D menos B menos C, A es igual a la matriz que tiene al determinante en la diagonal A, D menos B, C, A, D menos B, C. ¿Ok? 0 en las demás. Y esta que está acá, ¿cómo la estamos obteniendo? Estoy, si se fijan bien ahora, ¿ok? Estoy invirtiendo los elementos de esta diagonal, ¿ok? El A es donde está el D y el D donde está el A. Y el B y el C los estoy dejando quietos, pero los estoy multiplicando por menos 1. ¿Ok? Entonces, en lugar de B, voy a poner a menos B. Y en lugar de C, voy a poner a menos C. Entonces invierto los de la diagonal y cambio el signo de los de la antidiagonal o de los de la otra diagonal. Esta matriz que yo obtengo aquí se llama la matriz adjunta.
Porque es la matriz que multiplicada con la original me da la función determinante en la diagonal y 0 en los demás. La inversa, que es la que yo quiero, ¿ok?, la consigo cuando me doy cuenta que esto es 1 entre el determinante por la matriz 1, 0, 0, 1. Ok, entonces ya casi tengo lo que yo quiero. La inversa multiplicativa de ABCD es la tipa que multiplicada con ella me da 1, 0, 0, 1. Lo que tengo que hacer es dividir. Perdón, aquí me equivoqué. Perdón que aquí me equivoqué. Me da el determinante completo, discúlpenme. AD menos BC por 1, 0, 0, 1. Y entonces, en efecto, para conseguir la inversa multiplicativa, tengo que dividir. Para conseguir la inversa multiplicativa, tengo que dividir entre el determinante 1 sobre AD menos BC por la adjunta de menos B menos CA. ¿Ok? Y eso me da la inversa. ¿Cuándo existe inversa? ¿Cuándo existe inversa? El único momento en el que yo hice una operación que está condicionada fue precisamente cuando dividí entre el determinante, ¿ok? Cuando pasé esta cantidad que está acá, la pasé para el otro lado dividiendo, ¿ok? Esto que está aquí, este pedacito, solo existe cuando el determinante AD menos B por C es diferente de 0. ¿Ok? Y esa es la condición para que mi matriz 2 por 2 tenga inversa. En general, las matrices cuadradas, n por n, con coeficientes reales, tienen inversa multiplicativa solamente si su determinante es distinto de 0, y la manera de conseguirla es con la regla de Cramer. ¿Ok? La regla de Cramer es un teorema que nos ayuda a calcular la adjunta de cualquier matriz cuadrada n por n. Y por hoy lo dejamos hasta aquí. Tienen varios ejemplos diferentes de grupos. Muchas gracias por prestarnos atención. Esperamos que este video haya sido de provecho para ustedes.